Teníamos previsto para esta tarde un encuentro, una conferencia muy deseada por mí y también por los miembros del proyecto, con Enar León, asesora técnica de la Spain Audiovisual Hub del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital. Y digo muy esperada porque fue el germen hace 2 años de nuestro proyecto, como explicaba esta mañana. Esa hoja de ruta, ese itinerario marcado por el Ministerio de Transición Digital de España España Digital 2025, agenda, de la agenda, si era Plan España Digital 2025, ahora 2026, dentro de la Agenda 2030, los números bailan, pero al final es esa hoja de ruta para la transformación digital de nuestro tejido empresarial, económico, y entre ellos pues había uno de esas patas de ese banco, que tiene bastantes, pues antes era la 7, pero ahora es el número 8, estaba la dinamización del sector audiovisual, la digitalización y la creación, entre otras cosas, del Hub Audiovisual España, la atracción hasta un 30% o el aumento hasta un 30% de las producciones extranjeras que vienen a rodarse en nuestro territorio. Antes hemos estado hablando con Piluca Querol, que ha hablado precisamente de esa industria del rodaje y ese fomento que se ha hecho desde la Andalucía Film Commission, también desde la Spain Film Commission, para atraer esos rodajes. Y aunque conocemos vuestros informes, aunque conocemos cómo estaba la situación hasta hace un año y algo del último informe, pues queríamos que estuvieseis aquí de primera mano para contar. Enar es también compañera universitaria en la Carlos III, por lo tanto entiendo que lo que va a hacer ahora, que es contarnos los datos, contarnos cómo va el plan de impulso al sector audiovisual, es algo que va a interesarnos a todos. Muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo de 23 de Madrid, solo para estar este rato con nosotros. Espero también que el rato que has podido compartir esta mañana pues haya sido también fructífero para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos a participar en esta jornada. Bueno, como comentaba Fran, tengo también la pata del mundo académico, entonces creo que nos vamos a entender bien y creo que, bueno, por lo menos el objetivo es intentar enfocar lo que vamos a compartir hoy para que sea interesante y relevante también para vosotros y vosotras en el ámbito académico. Bueno, el plan de impulso al sector audiovisual es un plan que se ha hecho desde el Gobierno porque se entiende que el sector audiovisual ya es un sector estratégico para el Gobierno. Se intuye, se sabe, se mide que el sector audiovisual tiene mucho impacto en el PIB y que un mayor apoyo al sector va a ser mejor para todo, para las industrias, para las personas, para los trabajadores y trabajadoras y para el país. Y en eso surge el plan, pero el plan no surge de la nada, ¿no? El plan surge de un primer análisis. Luego he traído el plan en físico, que lo tenéis en digital, luego os voy a enseñar los enlaces para que lo podáis consultar, pero nace de una descripción del entorno, ¿no? ¿Cuál es el entorno audiovisual? Esto lo tenéis tal cual en el plan, no me voy a entretener para no haceros perder tiempo, pero vamos, entendemos que estamos hablando ya de un contexto global y europeo, entendemos que hay una tendencia a la concentración en la industria y cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Cada vez más grandes grupos van absorbiendo al resto de las empresas del sector audiovisual. Dentro del sector audiovisual está creciendo especialmente el segmento digital, dentro de todas las patas del sector audiovisual, que esta es una de las cosas en las que más hincapié voy a hacer hoy. No estamos hablando solo de cine, estamos hablando de todas las industrias que este plan tiene descritas, incluidas videojuegos, cine publicitario, realidades inmersivas. Todas estas patas están dirigiéndose mucho hacia la parte digital y es donde más crecimiento está habiendo. Tenemos un plan
que también estamos recogiendo y se están viendo con los datos del Observatorio Europeo, el aumento en la producción de ficción, tanto para plataformas como para televisión. Luego os lo voy a explicar también, pero vamos a estar haciendo todo el rato la diferenciación entre televisión, que tiene más que ver con la televisión lineal y con los grandes grupos, y OTT, que tiene que ver con plataformas o con YouTube o con otra forma de visualizar y acceder a los contenidos. La producción audiovisual para publicidad también se ha disparado, también sobre todo en formato digital, y es otro campo donde está creciendo mucho el sector audiovisual. Y, como os decía, y como ya habéis visto en las últimas ayudas que ha sacado el ICA, por ejemplo, los videojuegos se entienden ya dentro del paraguas del audiovisual, dentro del paraguas de la cultura, y están incluidos todo dentro del plan. Como os digo, esto es una descripción que se hizo, unos estudios que se hicieron para entender cómo era el contexto del sector audiovisual antes de ponernos a hacer un plan. No puedes arrancar a hacer un plan sin conocer el entorno al que va dirigido. En la visión de futuro, lo que se detectó hace 2 años y medio, cuando se fue a lanzar el plan, 3 años, 2 años y medio, cuando se estaba preparando todo esto, estas eran las tendencias del sector audiovisual. Ahora estamos hablando de unas tendencias, algunas de estas se mantienen, por supuesto, y otras están irrumpiendo en el sector de una forma muy disruptiva, estamos hablando de inteligencias artificiales generativas en este caso, de una forma que nos va a hacer repensarnos, tanto a los profesionales como a toda la cadena de valor del sector audiovisual, para ver cómo podemos utilizar esas herramientas a nuestro favor, cómo podemos minimizar el impacto en empleo y demás. Con esto quiero decir que la visión de futuro se tiene, está dibujado, y sobre eso se está trabajando. No queremos que nos pille a nadie del sector por sorpresa, y que no tengamos que reaccionar cuando ya sea demasiado tarde, sino que podamos hacer un acompañamiento con todo esto. Se hizo un diagnóstico, un DAFO, como siempre se hace en todo tipo de proyectos, sobre el sector audiovisual español, cuáles serán las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades, y esto se hace, como se ha hecho todo el plan, como se está implementando todo el plan, en un esfuerzo de colaboración público-privada, un esfuerzo de cogobernanza entre 13 ministerios, que os lo voy a enseñar luego, y también con todas las asociaciones del sector, de todo, las asociaciones de videojuegos, de dibujos, de animación, de producción de cine, de los canales de televisión. Todas las asociaciones son interlocutores, se recogen las necesidades que ellos describen en sus libros blancos, y a partir de ahí se dibuja este panorama de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y teniendo también muy presente cuáles, por ejemplo, de las oportunidades son más realistas y cuáles son menos realistas, ¿no? Qué margen nos va a permitir destacar, y en qué otra cosa pues cualquiera puede hacer lo mismo que nosotros y que nos quedaríamos en desventaja. Entonces, se hizo este diagnóstico, y a la vez este plan nace en una realidad, y esto es el camino que nos lleva a por qué entendemos el sector audiovisual de una forma tan amplia, y lo estábamos hablando antes en la comida, ¿no? Estamos hablando de la atención de los usuarios, de las usuarias, de cualquier producto audiovisual. Se va diversificando, ya no estamos solo hablando de un solo canal o un solo formato, sino que tenemos un montón de formatos. Entonces, ¿cómo pueden coexistir todos esos formatos debajo de un solo paraguas? ¿Cómo es la cadena de valor cuando estamos teniendo en cuenta todos los formatos a la vez? ¿Y cuál es la prospección de mercado de todos estos canales, ¿no? ¿Hacia dónde van económicamente? Porque no es lo mismo los números que se están manejando en el sector de los videojuegos, ahora hablo de venta de juegos, que de las entradas de cine, que de las suscripciones a plataformas, ¿vale? Son mundos económicos un poco diferentes, y ¿cómo podemos agrupar todo esto debajo de un mismo paraguas, teniendo en cuenta las cosas que tienen en común: la tecnología, la creatividad, la conectividad y la convergencia de medios? Abajo, esto es una tabla de Wall Street Journal, veis dónde se gasta
el dinero de media la gente, y veis que ahí hay 4 cosas que están directamente debajo del paraguas del sector audiovisual. Entonces, esto nos permite intuir que hay mercado, que hay espacio, que hay sitio para trabajar en esta dirección. Y bueno, estas son las predicciones que hay hacia 2027 de crecimiento. Donde más se cree que se va a crecer es en el mundo de videojuegos, de gaming, pero no solo. Todo el resto de plataformas, como veis, pues van, excepto la televisión lineal, que se mantiene estable, que es la línea de abajo, todo lo demás va subiendo poco a poco. Esto está en Statista, esto lo podéis encontrar. Yo no sé si en esta universidad tenéis acuerdo con Statista. Esta gráfica puede ser que esté de las que están en abierto, pero vamos, es muy interesante para entender cómo son el perfil de los usuarios a los que van dirigidos las cosas que hacemos en el sector audiovisual. Esta mañana habéis estado haciendo referencia a algunas de las publicaciones que hay de datos que hay en el ICA, que hay en Cultura Base, entiendo, en el Ministerio de Cultura, pero también tenemos otra fuente de datos para el sector audiovisual que para nosotros es clave, que son los datos que ofrece el Observatorio Audiovisual Europeo. El observatorio tiene un acceso a estadísticas de todo lo que se consume en audiovisual, televisión, cine en Europa, ahí no incluye videojuegos, y luego tiene informes específicos sacados a partir de la explotación de los datos, ¿vale? La explotación de los datos es de pago, pero los informes son gratuitos y la verdad que hacen un repaso súper exhaustivo y para mí es una muy buena fuente. Entonces, aquí se empieza a notar que España ya está despegando mucho en la producción de contenido audiovisual en Europa, se está convirtiendo en el segundo país productor de contenido para plataformas de streaming y a la vez se está convirtiendo, también se está convirtiendo en uno de los principales hubs de cadenas de televisión a partir del Brexit. España es uno de los países beneficiados y eso nos empieza a dar pistas que vamos por el buen camino y que ese es un buen camino, ¿no? No es el único, pero es uno de los buenos. La inversión de las plataformas en contenidos europeos, en España aquí se ve que invirtieron en España, es un 37% en España. Y una cuestión que se ha comentado esta mañana de la obligación de la financiación de la obra europea. Bueno, pues además de los datos que se han presentado, tenéis todos los datos de la CNMC y los datos que vamos a presentar en el informe del sector audiovisual, que al final son los datos que salen desde la Secretaría de Estado o que se cocinan. Se presentan en gráficos desde la Secretaría de Estado donde yo trabajo y que son muy interesantes porque a veces nos limitamos a pensar con las ayudas del ICA para financiación de cine, pero la obra europea, la obligación de financiación de obra europea para los canales y para las plataformas de streaming también está haciendo que el sector audiovisual produzca muchísimos contenidos, ¿vale? O sea que esa es otra de los canales de financiación y en este caso pues España está muy bien posicionada en la inversión de los streamers globales. Cuando hablamos de contenidos audiovisuales hechos en España, también tenemos que tener en cuenta que compartimos el idioma español y lo compartimos con un montón de personas, de países y sobre todo de personas en el mundo, y esto también nos da una ventaja competitiva. En otros sectores, en el mundo del libro, por ejemplo, España ejerce como de puente para América Latina, ¿no? Las editoriales vienen a España y saltan hacia América Latina y es lo mismo que podemos esperar de la producción audiovisual, no solo con coproducciones, sino con que nuestros contenidos viajen a muchos más países. Aquí también estos son datos, si no recuerdo mal, la fuente es de Ampere, los tenéis en Statista y viene cuántas producciones para el último cuatrimestre de 2021 y el primero de 2022 se han hecho en habla hispana, y aquí es A3 Media que encargó el mayor número de originales, ¿vale? Para que veáis que no son solo las plataformas quienes están invirtiendo en contenido, sino también los grandes grupos audiovisuales. Como os decía, una de las principales novedades del Plan España Hub Audiovisual de Europa
es considerar el sector audiovisual como, y además esto creo que es muy interesante también desde el punto de vista académico para ver los objetos de estudio, ¿no?, del audiovisual, cómo los enfocamos, va a llevar desde el cine estrenado en salas, cine estrenado por supuesto en plataformas, las series, los programas de televisión, videojuegos, cine publicitario, que el cine publicitario, por ejemplo, de momento no está entrando en las subvenciones de cultura, en la que ha sacado ahora la Dirección General de Industrias Culturales, creo que ya sí. Videojuegos, contenidos inmersivos, nosotros sacamos el año pasado una convocatoria para contenidos inmersivos, realidad aumentada, o sea, el espectro es muy amplio y esto es así por muchas razones, por lo que hemos visto de los estudios que se ha hecho, pero también nos hemos dado cuenta que hay muchos profesionales que se comparten de un sector a otro, ¿no? Gente de animación que está haciendo cosas para videojuegos y para cine publicitario, gente de cine publicitario que está dando servicios a series y a cines, o sea, desde el punto de vista laboral ya hay una mezcla natural entre todos los sectores del audiovisual y bueno, creemos que es interesante tenerlos todos en cuenta para hacer un plan que realmente sea de futuro y que sea un verdadero paraguas para todo el sector. Bueno, también tenemos los eSports, que me los he dejado, y bueno, lo he dicho, todo el paraguas. Y esto es importante porque hasta ahora algunos de estos sectores no estaban siendo considerados, no solo desde la industria audiovisual, sino desde la pata cultural. Y bueno, pues el hecho económico es importante y el hecho cultural es importante y es necesario que vayamos todos de la mano con esa concepción del sector audiovisual. Cuando sale el plan está articulado en 4 ejes y en 15 medidas. Como decía Fran, el objetivo es incrementar un 30% la producción audiovisual en España, pero esto no significa solo ser un plato, como han dicho algunas veces, ¿no?, ser un plato para producciones internacionales, ¿no? El objetivo es muchísimo más ambicioso. El objetivo es crear un tejido industrial audiovisual español que sea capaz de competir con los grandes creadores del audiovisual mundiales, que tenga empresas sólidas y potentes con trabajadores y trabajadoras formados y potentes, que la producción de cine, de series españolas se incremente. Por supuesto, atraer rodajes internacionales, eso por supuesto, mejorar toda la digitalización del sector audiovisual y ser competitivos con los retos que vienen por delante. Y ya no hablo solo de inteligencias artificiales, hablo también de los platos virtuales y uno de los ejemplos que se pone siempre precisamente es Granada, ¿no? Si yo grabo la Alhambra en 5K, ¿cómo voy a conseguir que no se dejen de hacer rodajes físicos aquí? ¿Cómo voy a conseguir que alguien no compre ese rodaje en detalle de la Alhambra y no tenga que venir aquí, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar todo eso? Pues bueno, eso es otro de los retos del sector. Mejorar, como decía, mejorar la empleabilidad de los profesionales del sector. En realidad ese 30% va muchísimo más allá afortunadamente, ¿no? Y yo creo que es lo que todos esperamos de atraer rodajes, que atraer rodajes por supuesto es una pata, pero es una de las patas. Los 4 ejes que vienen ahí, ahora los vamos a ir desgranando, y las 4 medidas y las 15 medidas están ya o cumplidas o en funcionamiento. Hay algunas que se podían cumplir, o sea, era como inicio y fin, y otras que son la aprobación de la ley audiovisual, tiene un principio y tiene un fin, pero otras que son procesos que están en marcha, como la pata 3 de capacitación y de formación de los profesionales del audiovisual. Y nada, os las voy a ir contando, ¿vale? Me podéis parar o preguntar siempre que lo necesitéis, o si hablo muy deprisa, que me suele pasar. Los presupuestos no son solo del plan de los fondos europeos, hay también mucho dinero de los presupuestos generales del Estado invertidos en el sector audiovisual, y el presupuesto total para este plan es de 1.603 millones de euros. Que están divididos como está aquí indicado, 240 para el primer eje, que es el fomento y digitalización de las actividades audiovisuales. El eje 2 son 1.330 millones, que es la mejora de los instrumentos financieros y fiscales, 15 millones para la capacitación, que al final aquí ha habido más dinero, y reformas regulatorias y eliminación de las barreras administrativas, 18 millones. Como lo vamos a ir desgranando todo,
Lo más interesante bueno, no, todo es muy interesante, pero de las cosas más interesantes para mí y creo que más rompedoras de este plan audiovisual es la parte de gobernanza, cómo se articula este plan. Pues hay estas tres patas, que son el foro Spain Audiovisual Hub, con representantes públicos y privados del sector. Este es el foro de colaboración público-privada. Aquí nos vemos con todas las asociaciones del sector y los interlocutores que puedan ser interlocutores con la Administración, es decir, que sean asociaciones. Y aquí es todo el rato una comunicación digital continua y reuniones presenciales cuando la pandemia lo permite, pandemia y agendas, siempre que se puede. Pero sobre todo la comunicación es muy fluida, ¿vale? Y va desde cosas tan pequeñitas como hoy ha salido esta convocatoria de videojuegos, difúndela entre tus asociados y entre el sector, o cosas más grandes de oye, va a salir esta línea de ayudas, qué cosas necesitáis para ver si las podemos contemplar o no, ¿vale? Para que lo que hacemos sea verdaderamente relevante para el sector. Y la interlocución es directa, fluida, vamos, yo creo que las asociaciones os lo pueden decir, y ese es el objetivo, ¿no? Estar trabajando para el sector con el sector. Luego, el diálogo con otras administraciones, que, claro, ahora en la siguiente slide vais a ver que ha implicado 13 ministerios y dentro de los ministerios hay muchísimas capitas, ¿vale? Entonces, que todas esas capitas estemos trabajando a la vez, pues eso es algo también que no suele ser fácil de conseguir y, como decía, el grupo de trabajo interministerial. Todas estas tres patas están funcionando muy bien y están funcionando de forma coordinada. La coordinación se está haciendo desde la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, de la SETELECO y en concreto desde la Subdirección General de Coordinación de los Servicios Audiovisuales. Y la idea es, cuanto más allá del plan podamos llegar, mejor, ¿no? O sea, no nos conformamos con lo que pone en el papel, sino cuanto más podamos conseguir, mejor, porque sabemos que tenemos una oportunidad muy buena, hay financiación, hay talento, hay empresas, hay ganas, estamos en un momento global que lo permite y, bueno, pues todo el impulso que le podamos dar, ahí vamos a estar. Esto, como os decía, es el grupo de trabajo interministerial, donde están los 13 ministerios, porque aquí está, por supuesto, está el Ministerio de Cultura, por supuesto está el Ministerio de Asuntos Económicos, pero también está Hacienda, incentivos fiscales, también está Migraciones, luego os lo enseño, con los permisos de residencia para los profesionales extranjeros del sector audiovisual, creo que se ha pasado a 6 meses, las visas si vienes del sector audiovisual, esta educación, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí estamos trabajando todos de la mano para que el sector audiovisual lo tenga lo menos complicado posible. Os comentaba que de los 4 ejes y las 15 medidas, pues tenemos todas en marcha o funcionando y vamos a ello. En el eje 1, que es el fomento y digitalización de las actividades audiovisuales de la promoción internacionalización, la medida 1. Es el Spain Audiovisual Hub, que os voy a enseñar la web, porque me han dicho Rocío y que no conocían, entonces este es... Vale, pues este es el portal. ¿Vale? Sacamos este portal, va a hacer justo un año ahora, bueno, en versión oficial, en beta salió hace un poco más, pero el 16 de mayo va a hacer un año que salió este portal. Y aquí el objetivo de esto es, yo vengo del sector privado, ¿no? Entonces siempre era como de cómo me entero de las subvenciones, cómo me entero de la financiación, cómo me entero de las convocatorias, ¿vale? Pues aquí os tenemos aquí. Hemos creado este portal para tener toda la información, la estática y la dinámica, en un solo sitio. Entonces, en el menú, ¿se ve el menú de arriba? No sé por qué no se ve. Bueno, hay un menú, porque la ventana es pequeña, vale. Hay un menú arriba que en realidad es donde en la parte de panorama tenemos todos los estrenos de animación, de largometrajes, cortometrajes, documentales, animación, videojuegos, series, y hay una cosa que os voy a enseñar, que yo creo que os va a venir guay, que es los informes sectoriales, donde ya hemos recogido nosotros los informes de organismos públicos estatales e internacionales y de las asociaciones sobre el sector audiovisual.
Lo digo porque esto os puede venir guay para las tesis, tesinas, publicaciones. Esto lo vamos actualizando, sobre todo cuando el observatorio saca algún nuevo informe o las asociaciones sacan los libros blancos, lo vamos actualizando. Sí, sí. Esto en realidad lo he hecho, no, es broma, pero esto lo uso mucho, es verdad, para el informe y todo, tenerlo todo como en un solo sitio, porque a veces es un poco follón encontrar todas las cosas. Además, tenemos una maravillosa sección de actualidad, que es donde, lo que os decía, donde tenemos todas las noticias que salen en el sector con un calendario. En el calendario recogemos las convocatorias, todas las convocatorias que hay abiertas. Estas son solo las que están abiertas ahora para 9 de mayo, o sea, es que hay muchísimas. Entonces, tenemos todas las noticias con todas las convocatorias. Así ha sido, es un trabajo con todas las convocatorias que van saliendo, todas. De subvenciones, de laboratorios, de participación en mercados, de festivales, todo, y luego otras noticias de actualidad, ¿vale? Estas noticias, como os decía, tanto en el foro de colaboración público-privada como en la colaboración entre administraciones y entre ministerios, o nos las pasan las asociaciones, o nos las pasa el ICA, o nos las pasa la Televisión Española. Quiero decir, nosotros no producimos noticias más que en casos muy excepcionales, pero lo que sí hacemos es recoger todo lo que está sucediendo para ser efectivamente un hub, ¿no? Para estar recogiendo la información, poniéndola en todo en un sitio y diversificándola. Bueno, hay un montón. Lo que les decía a ellos es que tenemos una cuenta de Twitter y un canal de LinkedIn, donde no me va a dejar porque no estoy logueada, pero bueno, donde los viernes recogemos todas las convocatorias que están a punto de caducar, las que caducan en 15 días, ¿vale? Que este último viernes tuvimos 21 convocatorias. Lo digo porque es una herramienta mucho más sencilla para tener como controlado todo lo que va a suceder, para que no se nos pase, si yo quiero ir al Marché du Film con ICEX, que no se me pase la convocatoria para participar en la sección de documentales o en la sección de productores o en lo que sea, o mercado de videojuegos. Ahora está abierta la de Gamescom de ICEX, lo que sea. Entonces, en LinkedIn los viernes y en Twitter hacemos hilo de convocatorias que están a punto de cerrar. Tenemos también una newsletter, que antes he cerrado la ventana, pero que la tenéis aquí abajo. Suscríbete a nuestra newsletter, que es esto también, en la que cada 15 días enviamos un resumen de las convocatorias que hay. Las convocatorias, igual, financiación y ayudas, las que acaban de salir, ¿vale? En LinkedIn y en redes sociales ponemos las que van a cerrar y en la newsletter las que acaban de salir. Para participar en laboratorios, los laboratorios, la convocatoria que sacó el ICA, la participación en mercados y luego otras noticias del sector audiovisual. Creemos que esta es una de las cosas más, bueno, tal y como colocamos la información, veis que, lo estábamos hablando antes también en la comida, a veces cuando quieres participar en una subvención no encuentras la sede electrónica, no encuentras cosas concretas porque el lenguaje de la administración a veces es un poco tormentoso. Entonces lo que hemos intentado es ponerlo todo muy sencillo aquí, con el enlace a las bases reguladoras, a la convocatoria y a la sede electrónica, que es el botón de ver más, con las fechas de presentación, con todo resumido y lo más claro posible. Ese es un poco el objetivo de esta sección. Pero además de eso, hemos creado secciones estáticas donde poder consultar la información más allá de las noticias. Tenemos la pata de financiación, que esto yo creo que es una de las herramientas más potentes de la web, para conocer todas las formas que hay de financiación en el sector. Para que cualquier sector económico sea fuerte, tiene que ser un sector que se mantenga más allá de las ayudas. Hay muchísimos tipos de formas de ayudar o de financiar el sector más allá de las subvenciones, y aquí las hemos recogido. Toda la pata de incentivos fiscales, el documento que recoge lo de los incentivos fiscales, el último consenso que hay es el que está aquí colgado, los planes de financiación, ayudas por comunidades autónomas, ENISA, ICO, CEDETI, ICEX, todas las fuentes de financiación estatales, los avales, CREA SGR, las ayudas para laboratorios, que no sé si salen o no el año que viene, pero si salen están aquí. Las convocatorias de Ibermedia, las de Europa. Esta herramienta no sé si la conocéis, pero todas las oportunidades de financiación del sector audiovisual están colocadas en un mapa
interactivo que tiene la Unión Europea y está súper bien. La póliza de crédito suministrador, el programa digital, financiación para la internacionalización, y aquí la semana que viene estarán los préstamos participativos de NISA, los que han sacado específicos para el sector audiovisual, ¿vale? Toda la información está ahí. Y luego de aquí nos pasamos a las categorías, o sea, lo hacemos por categorías. Ayudas generales, selectivas, a la distribución, estas son las de ICA, corto proyecto, corto realizado. Esto es como la página del ICA donde están esas ayudas, pero no la convocatoria concreta, sino las ayudas. Y lo mismo para las comunidades autónomas, que tenemos un mapa que no lo he perdido. Bueno, en algún sitio tenemos un mapa que ahora no lo veo, pero bueno, en algún momento nos toparemos con él. Uno por comunidades autónomas. No sé por qué no lo veo ahora. Y por supuesto el programa Media, que lo mismo, a nivel europeo, con las convocatorias que hay. Tenemos la pata de formación. Esto os lo voy a contar luego porque es uno de los ejes del plan, el eje 3, pero es el proyecto AZ del Instituto de Radio y Televisión Española, que va a capacitar a más de 40.000 personas en el sector audiovisual, luego os lo cuento, pero aquí hemos recogido también toda la formación reglada e incubadoras, porque la no reglada es muy difícil de decidir en una web estatal qué se pone y qué no se pone, entonces recogemos lo que está ya financiado por el ICA, que son algunas de estas incubadoras, y luego la formación de grado, los másteres, dobles grados, y la formación profesional y certificados de profesionalidad. Y los centros especializados, que son las escuelas de audiovisual que recoge el ICA en su web, ¿vale? La idea de esto es lo mismo, ¿no? Con lo que nació, la idea con la que nació Internet, no me hagas pensar, vamos a ponerlo todo en un solo sitio para que cualquier persona interesada en el audiovisual, independientemente de si es un profesional extranjero que viene a rodar en España o alguien que quiere introducirse en el sector, pueda encontrarlo todo. Otra de las secciones fundamentales para esta web es la pata de rodar en España, y es donde le vamos a dar a los profesionales, bueno, la web está en 5 idiomas, en español, en inglés y en las 3 lenguas cooficiales. Le vamos a dar a un productor que vaya a venir a rodar a España toda la información que necesite. Tenemos por un lado la información para profesionales extranjeros con la normativa aplicable en PDF, y aquí sí lo tenemos en más idiomas. Todo lo que hay que hacer para atraer a los profesionales extranjeros a trabajar en España está aquí, y está aquí consensuado por 3 ministerios, y es como la información más precisa que hay. Y luego algunos contactos adicionales para poder facilitar que vengan aquí a rodar. Y luego, esta misma guía que la hemos puesto 2 veces, todo el tema de incentivos fiscales, el Spain Audiovisual Bureau, que es otro de las medidas del eje 2, me parece, 2 o 3, ahora lo miramos, no, 2, que son la oficina que se ha creado dentro de IGES para acompañar a las empresas extranjeras que quieran rodar en España, rodar o trabajar en España, ¿vale? Porque puede ser cine, pero puede ser videojuegos y puede ser cualquier otra cosa, entonces es un acompañamiento que se hace total de esos rodajes. El mapa interactivo de localizaciones que tiene la Spain Film Commission, que esta mañana Piluca ha estado hablando de la Andalucía Film Commission, pues aquí el mapa interactivo de rodajes que tiene la Film Commission. Rodar en localizaciones ferroviarias, aeroportuarias, palacios reales, o sea, todo lo que hemos podido encontrar, y hemos creado una nueva sección de platos para rodajes, ¿vale? Pues está la Ciudad de la Luz, estamos metiendo los grandes platos que se están haciendo, no solo públicos, sino públicos y privados también. Además de esto, todo esto lo voy contando porque todo esto son patas que están dentro del plan España Audiovisual de Europa. Tenemos un directorio de directorios. Nosotros no podemos poner directamente los contactos de los profesionales, pero sí podemos enlazar a los que tienen los contactos de los profesionales. Y también nuestra idea es que cualquiera que quiera trabajar en el sector audiovisual o con el sector audiovisual en España tenga aquí un listado de todos los directorios de profesionales que hay. Y veis que es súper completo, que hemos incluido todos los sectores, y esto también está vivo. Cada vez que nos enteramos de uno nuevo, pues lo añadimos aquí. Si queréis saber más del plan España Hub Audiovisual de Europa, aparte del vídeo, tenéis aquí enlazados los documentos, la información
los PDFs y todo, y bueno, el contacto con nosotros. Y la idea, bueno, esta es la página quizá que menos tráfico tiene ahora mismo, pero la idea es que esté la información toda para que todo el mundo pueda entender qué es este hub. El acceso al buró, que lo hemos visto, que es para acompañar a empresas extranjeras, y la sección de bolsas de empleo, que se la estaba comentando antes a Domingo. Nosotros aquí lo que estamos intentando hacer, volver a ser útiles, es recoger las ofertas, las bolsas de empleo, tanto públicas como privadas, que encontremos, para que son específicas del sector audiovisual. Entonces, a vuestros alumnos o alumnas se lo podéis comentar a la hora de buscar trabajo, que tienen esta sección, y vamos actualizándolo para que lo tengan todo a golpe de clic. Hace un mes y medio o así, la Spain Film Commission anunció que, como parte de los fondos que ellos tienen transferidos dentro del Plan España Hub Audiovisual de Europa, van a crear un grupo de contacto de profesionales, bolsa de empleo en LinkedIn, que lo presentarán creo después del verano, para que la gente pueda, porque una de las demandas que hay de los rodajes internacionales es que no hay suficientes trabajadores en España, y hay una lucha, que me río yo de los super chips. O sea, hay una lucha sobre todo para perfiles más técnicos, no encuentran. Entonces es como, no, yo estoy rodando, ahora me he quedado yo con las cámaras, no, yo con los de sonido. Entonces la idea es capacitar a más profesionales, y que los que estén en desempleo y no hayan conseguido entrar en este bucle de pleno empleo que hay en el sector audiovisual, pues lo puedan encontrar. Y luego, una de las cosas que más ilusión nos hace personalmente a las dos personas que estamos aquí en el Hub es esta sección de innovación, porque cuando pensamos en aumentar el 30% de la producción audiovisual, a veces pensamos en hacer más películas o que se ruede más aquí, pero nosotros también ponemos mucho el foco en la innovación en el sector audiovisual, en no perder el ritmo de lo que está sucediendo. Entonces, tanto desde CEDETI como desde la propia Secretaría de Estado se han ido sacando ayudas para el sector audiovisual, y nos hemos llevado, bueno, también la Dirección General de Industrias Culturales, nos hemos llevado la grata sorpresa de encontrarnos con un montón de proyectos de innovación audiovisual en un nivel muy alto, que se han llevado las distintas ayudas, y los hemos recogido todos aquí, para que quien quiera consultar qué tipo de proyectos y qué empresas están haciendo cosas, lo tengan a mano. Es importante, dentro del plan también, que antes no lo he contado, pero es muy importante para nosotros, que haya una transferencia de conocimientos desde el sector audiovisual hacia el resto de los sectores, ¿no? A veces se nos olvida la importancia que tiene este sector, pero resulta que es clave en formación, es clave en salud, es clave en un montón de cosas, no solo la parte de videojuegos. A cualquier rama del sector audiovisual puede transferir conocimientos que se pueden aplicar en el resto de las industrias. Entonces aquí lo hemos dividido por industria, al ámbito cultural y de los videojuegos, al ámbito tecnológico, al ámbito de la formación, al ámbito social y de la salud, para que veamos el impacto que tiene cuando se impulsa el sector audiovisual sobre el resto de las áreas de la sociedad. Os invito a que le echéis un ojo a los proyectos, porque la verdad es que hay un nivel muy alto y además son muy interesantes, y quizá también porque cuando estamos hablando con personas en formación en el sector audiovisual, a veces se nos olvida que esto también está en audiovisual y que también pueden ir dirigidos hacia ahí sus tesis, tesinas, estudios, trabajos, porque también aquí hay muchísimas oportunidades. Y ya esto lo digo a título personal, y porque creo que la tecnología también tiene que venir liderada desde las humanidades. Esto lo digo a título muy personal. Y creo que es muy importante que haya perfiles de las humanidades liderando proyectos tecnológicos. Y bueno, pero esto lo digo yo, no lo digo yo en AR. Nada, que le echéis un vistazo, porque se están haciendo cosas muy chulas, y para que podamos entender bien cuál es el nivel de impacto de la innovación en el sector audiovisual a la que estamos asistiendo.
Y os diré que los que venimos de la parte de innovación en audiovisual, pues ya lo sabíamos, pero los que reparten los dineros, que no están tan acostumbrados a tener al audiovisual dentro de los proyectos innovadores, están diciendo, oye, vaya nivel que hay, ¿no? Es como, ya lo veníamos diciendo. Bueno, pues sigo con la presentación. Nada, yo os invito a que os suscribáis a la newsletter y a que miréis las redes sociales, porque estamos intentando no ser pesados y ser útiles. Ya nos diréis si lo estamos consiguiendo o no. Y estamos abiertos a que nos deis todo el feedback que, oye, Enar, pues nos vendría mejor que publiquéis este tipo de noticias, o estamos echando en falta, o nos falta esta información, porque para eso estamos, o sea, para ayudar lo máximo posible. En la medida 2, el programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual, ya habéis visto algunas cosas. Muchas de las ayudas de ICA vienen aquí, las ayudas de laboratorio los laboratorios vienen aquí. La idea es que cuando se pase estos 1.603 millones de euros se haya quedado un sector audiovisual fuerte, modernizado, digitalizado e innovador. Si me vais a preguntar qué pasa después de los 1.603 millones, no os lo puedo decir. O sea, no os lo puedo decir no en plan secreto, sino porque está todo por dibujar ahora. Bueno, no está todo por dibujar, pero vamos, que lo iremos contando a medida que vayamos cubriendo etapas. Luego tenemos una medida 3, que es el programa de promoción e internacionalización del sector audiovisual, es decir, ayudar al sector audiovisual a ir al extranjero, tanto desde el punto de vista de contenidos como desde el punto de vista de empresas, ¿vale? O sea, vamos a conseguir que los contenidos españoles se vean mucho más o se consuman mucho más y que tengan más audiencia, que lleguen a más personas, y a la vez vamos a conseguir que las empresas audiovisuales españolas sean más competitivas en el extranjero. Son dos líneas de acción con mercados diferentes. Todo esto lo está haciendo ICEX. Y la medida 4, el programa de atracción de rodajes e inversión exterior. Por una parte de rodajes y por otra parte de inversores, son mundos totalmente distintos. El mundo de la inversión es un mundo aparte y ya se está trabajando con bastantes, no hay tantos, con varios mercados para hablar de este tema. La semana que viene venimos a Málaga, al Polo Digital, para contar lo que estamos haciendo desde este punto de vista, desde el punto de vista de atracción de inversión. Y aquí es donde entra la Spain Film Commission, que tienen transferidos 5 millones de euros para facilitar los rodajes. Como decía Piluca hoy, pues son un montón de oficinas que, aunque haya dado la sensación a lo mejor de que hay como competitividad entre ellas, pues puede haber cierta competencia, ¿no? Pero en realidad muchas veces los rodajes hay una parte que es en Alicante y luego se van a otra parte que vienen aquí y otra parte que... la idea es trabajar todos a la vez porque por el sector audiovisual, ¿no? Y ya no es solo lo que se decía hace unos años es que es por las horas de luz que hay en España, que por supuesto también, sino porque hay profesionales muy competentes, hay un marco regulatorio que da mucha estabilidad, y esto lo ponen los informes internacionales que hay del audiovisual, por las instalaciones, por la banda ancha que hay, por el 5G, todo eso ya suma a favor de la atracción de rodajes internacionales. O sea, que ya no es solo el sol, sino mucho más. Y es muy curioso cuando te sientas con Netflix o cuando te sientas con las plataformas, los streamers, que una de las cosas que primero señalan es la alta capacitación de los profesionales del sector audiovisual. Que efectivamente, como decía Piluca, pues todavía hay algunas cosas que, aparte de formar a más gente, pues yo que sé, que sean bilingües, pues esto es otra de las cosas, otro de los retos que hay que hacer, pero bueno, hay rodajes y hay inversión, pero veis que es una medida de las 15 medidas que hay del sector, ¿vale? O sea, no es el único objetivo la atracción de rodajes y de inversión. Aquí es lo mismo que os he contado en la página web, voy a pasar deprisa, pero esto es el ejemplo de cómo se está apoyando en la medida 2 en el programa de fomento, modernización y digitalización. Esto solo es una de las partes, ¿vale? La parte de metaverso y de CEDETI. Y nada, eso os lo cuento. Pero vamos, son 152 proyectos. Vamos a sacar un informe del sector audiovisual en breve y creo que vamos a sacar también un informe detallado de cumplimiento son informes distintos de este plan,
en el que contamos el número de proyectos beneficiados por cada una de las medidas, cuando se puede cuantificar. Y creo que es muy interesante de ver y de entender cómo se está construyendo la industria, ¿no?, con este pequeño impulso que estamos dando desde la Administración. Bueno, estos son el tipo de proyectos que hay, el número de proyectos por tipo de proyecto, que nada, como ya lo tenéis en la página web, lo podéis ver, y seguimos con las medidas. La mejora de los instrumentos financieros y fiscales, esto ha sido el gran alivio para el sector y una reivindicación histórica. Ya se ha hecho la parte de rodajes, cines, series, y ahora se está empezando a trabajar sobre una reivindicación del sector de los videojuegos también para el tema de los incentivos fiscales. Aquí os he puesto un pequeño resumen en la medida 7 en qué ha cambiado con la Ley 38/2022. Y luego tenemos la medida 5 de plan de financiación de ICO y la financiación de la Empresa Nacional de Innovación de NISA. La idea aquí, como os decía, es que no solo las empresas y los proyectos se beneficien de las subvenciones, sino que tengan acceso a préstamos participativos o a otros tipos de financiación que les sean más, o sea, que se adapten mejor a ellos. Y esto es así porque a partir del estudio de los libros blancos de las asociaciones y la interlocución con ellas, nos hemos dado cuenta que para cierto perfil de empresas o cierto perfil de contenidos, pero sobre todo de empresas, no les encajan tanto las subvenciones como otras formas de financiación, porque necesitan, yo que sé, un desarrollo muy largo y necesitan cubrir eso, pero en el momento que el producto salga a mercado ya se recupera, no sé, por distintas razones. Entonces, bueno, estamos viendo todas las vías de financiación. Estas son las públicas y estamos trabajando con entidades privadas para ver cómo podemos convencerles, ¿no?, para que hagan una financiación más estable del sector audiovisual. Como os decía, la concesión de avales, el importe avalado por CREA SGR en el trienio 2020-2022 ha más que duplicado la cifra de avales formalizados en los 2 trienios anteriores, ¿vale? Cada vez, si vais al cine o veis los títulos de crédito de las películas, lo de CREA SGR ya cada vez está en más sitios, pero también en videojuegos y también en otro tipo de producciones. Lo que se ha hecho aquí es aumentar la capacidad de CREA SGR para que llegue a más producciones. Y luego refuerzo de los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, que es el mecanismo CESTE, que ahora audiovisual ya lo puede pedir. La medida 10, como os decía, que pertenece al eje 3, es la formación y talento. Entonces, hay un objetivo de formar a más de 40.000 personas en el sector audiovisual, no solo formar de cero, sino también recapacitar, o sea, volver a capacitar a los profesionales del sector, y se va a hacer a través del Instituto de Radio y Televisión Española con una plataforma que han creado que se llama Proyecto AZ, que ya está activa, que ya la podéis consultar, que no tiene todos los cursos de golpe, pero que los va a ir sacando poco a poco. Entonces, AZ va a contemplar desde cursos cortos a capacitaciones que contemplan varios cursos cortos, como más o menos como en Coursera, a otro tipo de formación más reglada y más a medio plazo. De esta forma se va a solucionar en parte el corto plazo, la necesidad inmediata que hay de trabajadores y trabajadoras en la industria, y a la vez se va a dar una continuidad, sobre todo trabajando con FP, porque donde más demanda hay es en perfiles más técnicos. Luego está el Pacto por la Generación D, que me la he comido en la presentación, pero es la generación D, todo lo que tiene que ver con capacitación de las generaciones más jóvenes, y una subvención directa para ECAM y ESAC que salió del Ministerio de Cultura, que salió la semana pasada o la anterior, que tiene el mismo objetivo que Radio Televisión Española, capacitar a profesionales del sector audiovisual. Tanto el Instituto AZ como ECAM y ESAC, la formación va a ser híbrida. Habrá formación que sea digital, habrá formación que sea presencial. En el caso de AZ, parte de la formación presencial, el compromiso es que no sea solo Madrid o Barcelona, sino que se imparta en todo el territorio. Y ECAM y ESAC, la verdad que solo he visto la parte de plataforma digital, no sé si van a tener parte física o no, cómo va a funcionar, pero bueno, como esto fue hace 2 semanas o algo así, pues vamos a ver cómo funciona. Pero vamos, la idea es
que haya mucha gente formándose en el sector audiovisual, no solo como lo más básico, sino que haya, yo qué sé, los de Radio y Televisión Española van a meter cosas de green shooting, cosas que es todo lo que tiene que ver con rodajes verdes en el sector audiovisual, los coordinadores de intimidad, o sea, figuras que se están creando y están apareciendo ahora, para las que no existía capacitación hasta ahora y se está creando. Y es muy interesante de ver porque, por ejemplo, todavía no hay una normativa europea que regule toda la parte de rodajes verdes. Las plataformas, los streamers internacionales te hacen una serie, Netflix cuando rueda aquí, te hace una serie de peticiones de rodaje verde, pero no hay una normativa europea, con lo cual, a la vez que se está creando la normativa europea, que yo no sé si saldrá, pero entiendo que en algún momento saldrá, se está capacitando ya a los profesionales, o sea, no se va a esperar a que eso exista y después se capacita a los profesionales, sino empezamos a trabajar ya de la mano, porque son procesos que van muy paralelos, y para que se pueda responder a la industria, o sea, a las necesidades de la industria en el momento que eso ya sea obligatorio, si es que llega a ser obligatorio alguna vez. La medida 11 era la aprobación del proyecto de ley general de la comunicación audiovisual. Sabéis que España tenía ahí la deuda de la transposición europea, que lo llevábamos arrastrando mucho tiempo, y bueno, pues ya se aprobó el año pasado. Aquí os he puesto algunas de las cosas, lo tenéis en nuestra página web también, de las cosas en las que cambia, pero bueno, el objetivo principal de la ley es responder a los nuevos retos del audiovisual, entendiendo todos los sectores y las nuevas circunstancias y nuevas plataformas y un nuevo ordenamiento, ¿vale? Y para eso surge la ley. Y la siguiente ley, que es la Ley 55/2007 de cine, que está ahora ya en tramitación parlamentaria, la reforma de esta ley, que también es una demanda del sector que venía de lejos, y también la idea es adaptar a la realidad actual una ley que ya se empezaba a quedar un poco estrecha. Esta todavía no está aprobada, está, como os digo, en tramitación parlamentaria, pero vamos, están ya en ello. Y luego, a veces se nos olvida contar otras normas que han tenido impacto en la industria audiovisual, y hablamos aquí de algunos reales decretos, y muchos de ellos relacionados con el Estatuto del Artista y con cómo cambia la regulación, sobre todo desde el punto de vista laboral y económico para los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual, que esto también son demandas que el sector tenía desde hace mucho. Y bueno, pues ya está, pues ya lo tenemos en marcha, y ahora lo que nos queda, pues como siempre, ¿no? Medir, evaluar, repensar, como siempre. Medida 13, la simplificación y reducción de cargas administrativas del sistema de inmigración por razones de interés económico. Ahora el sector audiovisual, ¿me paso? Sí. Está integrado dentro de los sectores de interés económico, con lo cual, como os he dicho, tenéis un PDF en la web para poder ver en qué condiciones puede venir la gente, los trabajadores extranjeros, a rodar a España. Una ventanilla digital para los visados y autorizaciones de residencia, y la medida 15, que es la elaboración del informe anual del sector audiovisual, que, como os decía, lo presentaremos en unas semanas. Yo creo que cuando pasen las elecciones, hay que esperar a que pasen las elecciones y después lo presentaremos, que lo que hace este informe, lo que hemos hecho es un informe descriptivo del sector audiovisual, y en comparación con 3-4 países del entorno y 3 países aspiracionales, ¿no? Para ver un poco las diferencias que hay para todos los sectores. Está clasificado en cine, animación, o sea, la primera sección es cine, la segunda es animación, la tercera es televisión, la cuarta es OTT. Hacemos ahí la diferenciación, aunque el contenido a veces es el mismo, pero no siempre es el mismo, pero sí que cambia muchísimo los datos económicos y el panorama del sector. Después va cine publicitario, videojuegos y eSports, y finalmente realidades aumentadas e inmersivas. Hacemos un análisis de los datos económicos que hay a disposición a través de distintas fuentes estadísticas y que puedan ser equiparables, ¿no? Que podamos medir bien Francia con España y con los países que hemos analizado. Y es un primer informe, los iremos mejorando porque la intención es que se publique de forma anual, los iremos mejorando
y ya estábamos comentando en la comida la posibilidad de, cuando lo publiquemos, venir a comentarlo con vosotros, a ver qué feedback tenemos y cómo lo podemos mejorar y bueno, cuál ha sido nuestro proceso a la hora, con qué dificultades nos hemos encontrado, qué cosas hemos echado en falta, qué cosas sabemos que podemos mejorar y cómo lo podríamos hacer. Así que nada, pues os lo envío en cuanto lo publiquemos y vendremos a hablar del informe. Y nada más, me pasa un pelín de tiempo, pero bueno, dudas, preguntas o cosas, a ver qué les pueda responder. No sé, yo creo que vamos a aplaudirte, ¿no? Aunque sea poco. Iba a decir maravilla pura, pero lo voy a decir. Pura maravilla lo que acabamos de escuchar de la presentación. Es como tú dices, está la página web, pero hay que conocerla, hay que saber lo que hay ahí. Esa minería de datos, que también estamos en la Facultad de Comunicación y Documentación, y los datos son importantes, y tenerlo todo recopilado en un sitio también para los investigadores es algo tremendamente importante. Con que muchas gracias por presentarnos esto. Si queremos participar, podemos levantar la mano. Yo tengo preguntas también, pero no quiero ser el primero en intervenir. Si alguien quiere romper el hielo. Sería Miguel. Gracias, Juan. Hola, buenas tardes. En vuestra exposición tú planteaste del tema de intereses de países extranjeros que vengan a filmar acá, utilizaste la palabra rodaje. Me gustaría saber en ese sentido cuáles son los países más interesados que han mostrado una preocupación, un interés por venir a filmar acá, y también desde el punto de vista qué tipo de producción, si hay video animación, documentales, películas. Esa es mi pregunta. Bueno, no tenemos una información. Este es uno de los retos que nos hemos encontrado a la hora de hacer el informe. Cuando hicimos el informe teníamos dos fuentes de datos, ¿no? Hicimos una encuesta, una macroencuesta al sector audiovisual para entender cuál era la realidad del sector audiovisual, y luego un análisis de fuentes estadísticas, más oficiales, menos oficiales y tal. El problema es que la encuesta no la respondió casi nadie. Entonces nos ha servido algunos datos para algunas cosas, pero no otras como esto. Y digo esto porque, por ejemplo, pienso en animación. Animación sabemos, DIBUS, la Asociación de Animación, la Federación de Empresas de Animación, sabe que la mayor parte de las empresas de animación españolas están trabajando para estudios internacionales, pero no tenemos forma de conseguir esos datos a no ser que las empresas nos den los datos, porque no lo podemos tener por Hacienda, porque la facturación va por, o sea, es como otra facturación y se recoge de otra forma. O sea, no podemos tener esa información, y este era uno de los objetivos y es uno de los retos que tenemos que responder. Respecto, lo que hemos hecho es en la encuesta añadir a qué países están interesados en ir las empresas españolas, donde se quieren internacionalizar, lógicamente una gran mayoría a Estados Unidos. Luego tenemos algunos países asiáticos, sobre todo Japón, y luego tenemos países del entorno europeo y algunos países de América Latina, México, sobre todo, claro, porque en México la industria es gigantesca, para las empresas españolas, no solo los productos, sino las empresas españolas. Otro de los retos que tenemos por solucionar es el tema de saber quiénes están viniendo a rodar a España. Y dices, pues esto es muy fácil, ¿no? Debería serlo, ¿no? Las Film Commission deberían tener esta información. Y suceden dos cosas. Una, que no hay un ID por rodaje. Es decir, yo vengo a rodar Juego de Tronos y no hay un sitio donde ponga Juego de Tronos ha rodado en Asturias, en el País Vasco, en Andalucía. No lo hay, a no ser que la productora te lo quiera dar. Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas, que no todos los rodajes pasan por las Film Commission, que hay muchos directores de producción que ya conocen a quien tienen que llamar del ayuntamiento de no sé qué para pedir los permisos de rodaje, y no todos los rodajes pasan por la Film Commission. Y otro problema otra oportunidad de mejora es que muchas veces hay contratos de confidencialidad.
Entonces, me contaba un director de producción al que llamé, que es amigo, le llamé de, oye, ¿cómo es posible que no existan estos datos? ¿No? Yo no me suelo conformar con esto no hay, entonces fue como, voy a ir hasta el final de la cadena de valor para averiguar por qué no. Él me decía, mira, yo acabo de hacer una producción internacional con actores de muy alto nivel de Hollywood y yo me he tenido que buscar las vueltas para que nadie de los sitios donde rodábamos supieran qué estábamos rodando, porque había un contrato de confidencialidad altísimo, con lo cual es muchísimo más difícil acceder a esos datos de la forma que yo pensaba que íbamos a poder acceder. La otra es Hacienda, ¿vale? Estamos en este grupo de colaboración interministerial, estamos intentando ver cómo podemos agilizar la transferencia de datos o de información de unos ministerios a otros. Está sin resolver todavía, pero es uno de los retos que tenemos para resolver. Lo que tenemos son los datos del Observatorio Europeo, pero esos hacen referencia a plataformas, bueno, a series y a televisión. Pero claro, dejan fuera videojuegos y demás. Y mira, lo tenemos aquí, los canales de televisión que han venido que han puesto sede en España, que de ahí podemos sacar un poco de información. Tenemos Estados Unidos mayoritariamente, Japón y Europa, bueno, y algunos de Europa que es Vivendi. Esos son más o menos por donde van los tiros. También Francia se ha llevado la sorpresa de ver cómo está, ¿no? Cómo está petando España, por decirlo tarde y mal. Entonces está habiendo también bastante compra de productoras españolas por parte de empresas francesas, que esa es otra forma de crecer en el mundo empresarial, y ese es otro de los países que más están ahí, ¿vale? Pero vamos, los datos que tenemos del Observatorio Europeo son estos y es lo que hasta donde hemos conseguido llegar. De momento, seguimos con la idea de conseguir datos más finos para la edición del año que viene, pero aquí estamos. Cuando no proporcionan los datos, claro, para un investigador, ¿cómo obtengo esos datos en términos cuantitativos o de exposición? Porque son muestras públicas. O sea, entonces, por eso formulé la pregunta, pero me sorprendió que hay datos que cuesta conseguir. Me sorprendió también, pero no lo desconocía, de contratos de confidencial, entonces a eso voy. Y de investigaciones públicas, claro. Desde fuera, que cuando yo entré, ¿no?, para hacer el informe, era como, por fin voy a poder hacer un informe con todos los datos. ¿Qué va? O sea, a nivel interno, por temas de confidencialidad y que no se pueden pasar datos de un sitio a otro, o sea, no es un tema de transparencia, sino de protección de datos, pero luego desde dentro de las características del sector, pues eso es lo que te decía, si tú haces el análisis con las herramientas tipo Infobae para ver la facturación de las empresas de animación, que era uno de los casos que estábamos hablando, pues hay facturación que no se recoge en las cuentas anuales porque va por otro sitio, no porque sea dinero negro, sino porque es facturación con otros países y va por otro sitio. Entonces, no hay una especie de punto centralizado donde esté toda esa información, que es lo que cualquier investigador, ¿no?, nos damos de cabeza de cómo no va a estar, si es que tiene que estar y no está. Por eso la idea de la encuesta era para, vale, pues vamos a poner, o sea, que sea el sector el que directamente nos responda y tengamos esos datos. Se licitó ya la encuesta de este año, haremos la encuesta, no sé si antes del verano nos dará tiempo, espero que sí, ponerla en marcha. Vamos a tener más tiempo para hacer la encuesta. Hemos puesto unas condiciones en la licitación más duras que el año pasado, más duras en el sentido de que el año pasado era como, entendíamos que iba a responder, fuimos muy naif, entendíamos que iba a responder la gente, las empresas, porque al final estamos preguntando para adaptar las medidas que hacemos a las necesidades reales de la industria. Y la industria pues no respondió. Entonces, pues ahora a la empresa adjudicataria del contrato se le ha puesto unas condiciones de necesitamos X mil empresas, una muestra representativa del sector,
por segmentos y tal, para poder responder a estas preguntas directamente desde la fuente, que son las empresas. Así que mi idea siempre es que esos Excel luego estén a disposición como mínimo de las asociaciones del sector. Pero bueno, ahí por temas de datos, entonces lo que intentaremos hacer es que en el informe esté lo más desagregado posible para que los podáis reutilizar, porque es que, es que todo lo que hacemos queremos que sea útil. Y si esto, porque los datos que se han mostrado esta mañana de facturación, es que luego también hay muchas cosas internas, ¿no? O sea, salía Tadeo Jones 3, que es la segunda película más vista de los 4 últimos años y el año pasado fue la más vista en España. O sea, Tadeo Jones, la franquicia, no la 3 solo. Resulta que es también una de las películas más vistas a nivel europeo en plataformas. Pero claro, las plataformas no se computa igual que en taquilla. Tú no ves el número de visualizaciones porque no funciona así, porque tú le vendes tu película a la plataforma y la plataforma no te va a pagar en función del número de reproducciones, no es como en Spotify. Entonces, estamos hablando de la importancia, ¿no?, del número de tickets de entradas de cine vendidas y no estamos computando los miles de... Pero, la cocina de datos. El Observatorio Audiovisual Europeo tiene unos Excel que me encantan, que puedes ver el número de horas vistas de cada contenido europeo. Ahora no enseño, que tienes que buscar cuál, porque no puedes filtrar por país, pero tú ya sabes los títulos y puedes decir La Casa de Papel. Bueno, Netflix tiene un Excel que te puedes descargar también con el número de horas dedicadas a La Casa de Papel por temporada, y ahí sí que lo puedes agrupar y no agrupar, o sea que Netflix en ese sentido son los más transparentes, pero en el Observatorio Europeo tienes también los datos de televisión lineal. Lo que no he conseguido averiguar es si tienes los datos de lo que se consume, o sea, plan consumido a través de Internet. Eso es lo que no tengo claro, no tengo 100% seguro pero bueno, son datos. Este año vamos a poder acceder a otros datos aún más del Observatorio Audiovisual Europeo y esperamos poder poner los datos ya encima del sector, porque estos son datos de mucha calidad, no son no son la panacea, porque también se nos van a quedar muchas cosas fuera, pero vamos a intentar llegar a responder todas estas cosas, ¿no? y tratar de entender. Hay una pregunta por aquí, o dos, y ahora quiero hacer otra. Vale. Voy a ser más rápida. Estamos en tiempo de receso. Voy a ser más rápida. Bueno, vamos a... Bueno, el proyecto tiene una cantidad de información impresionante, es una herramienta súper útil, y era una pregunta muy sencilla: si realmente habéis monitorizado bien el tráfico hacia la web y si habéis identificado incluso los países que originan mayor tráfico, y si eso después habéis podido monitorizar si se ha convertido realmente en algún tipo de rodaje o alguna acción. La última pata no, porque como no solo pensamos en rodajes, pero sí tenemos tráfico. La web, ayer que pasé el último informe de tráfico, desde que arrancó en marzo del año pasado, ha tenido más de 800.000 visitas. O sea que estamos muy contentos, teniendo en cuenta que hemos tenido en total 0 euros de marketing. Estamos muy contentos con lo que se ha conseguido. Las visitas desde fuera de España, las que más hay es de Estados Unidos, y lo que sí hemos hecho es medir las visitas que van al Audiovisual Bureau y cuántas consultas eso, ¿no?, se traduce. Para 2022, que el Bureau se puso en marcha a mediados de año, hubo 189 consultas conseguidas a través de la página web, y eso llevará al año que viene, ¿no?, cuando termine este ciclo, al Buró a hacer un informe de, oye, de estas visitas desde la web del Hub nos han supuesto estos formularios, este contacto con esas empresas de estos países. O sea, esa información sí se tendrá cuando haya pasado más tiempo, porque con el Buró no lleva un año puesto en la web todavía. Pero vamos, sí, esa es la idea. Y ya te digo, la web está en más o menos 2.500 de tráfico diario, más o menos, y de momento casi todo el tráfico, o sea, hay mucho tráfico de España, pero cada vez más tenemos más tráfico, sobre todo de Estados Unidos.
Yo quiero reiterar la enhorabuena por ese trabajo, ese esfuerzo de centralizar tantísima información. Lo has repetido varias veces, queremos ser útiles y creo que lo habéis conseguido realmente. Yo creo que esta web, a escala de la información que necesita el sector, es que cubre muchísimas necesidades. Siento curiosidad por saber un poco, bueno, de cuántas fuentes os nutrís, porque creo que también tendréis que hacer un esfuerzo de diálogo para estar en contacto con tantos ministerios, tantas instituciones. Bravo, bravo, de verdad. En casi todos los sectores existe muchísima dispersión y eso hace que la gente vuelva a hacer las mismas cosas que ya otros han hecho, pero por falta de información, por falta de centralizar sectores tan importantes a escala informacional. Me ha encantado, de verdad, me ha dejado muy sorprendida. Y luego me interesaba saber de ti, cómo estás tan metida en este mundo, con este concepto más inclusivo de la cultura audiovisual, ¿qué principales retos u obstáculos ha generado a la hora de la redistribución de los fondos, incluso si hay algo que se haya quedado fuera? ¿Ha generado alguna polémica desde el sector en el que tú estás? Vale, pues bueno, gracias por que os haya gustado esto, porque habitualmente estamos detrás del ordenador y no tenemos el feedback de los usuarios más que de las asociaciones. La interlocución con la parte privada es muy fluida y yo diría que muy fácil. Afortunadamente las asociaciones nos lo están poniendo súper fácil y son los primeros en estar ahí. Creo que hay un cambio de fuerzas, y se lo decía ayer a amigos del audiovisual, que es la administración la que persigue a las asociaciones y no al revés, de mándame fotos, mándame información, mándame convocatorias. Y yo creo que mi sensación para todo esto, y también en la parte del ámbito dentro de la administración, es que va todo el mundo a una. Y cuando digo va todo el mundo a una, yo qué sé, las Film Commission del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no, hablo de Madrid porque es donde estamos todos, tenemos súper buena relación con ellos porque entendemos que estamos dando un servicio al sector audiovisual y eso va por encima de todo. Y creo que esta sensación de unión y de tirar para adelante, con los buenos datos que estamos teniendo y las cifras y lo bien que está funcionando todo, ¿no? Y tocamos madera, ha contagiado de ilusión al sector y está todo el mundo como empujando mucho. Nosotros, cuando el plan nació, el sector de los videojuegos ya había hecho su trabajo, las asociaciones, de convencer a cultura de que son cultura y a la vez convencer al sector de los videojuegos de que son cultura, porque el sector de los videojuegos, que yo vengo de ahí, no se entendía como cultura, ¿no? No se entendían a sí mismos como cultura, se entendían como tecnología. Entonces, las asociaciones, y aquí el DEF ha hecho un trabajo excepcional de contagiar, y ya veis que la protección como hecho cultural de los videojuegos que hay en España está siendo súper rompedora dentro de la Unión Europea. La Unión Europea va detrás con todo eso, lo que eso implica, ¿no? Que haya ayudas de cultura para videojuegos, y yo creo que en general hay mucho consenso y hay muchas ganas de ir todos a una, que eso no significa que no haya disensos, pues como lo ha habido con la ley de comunicación audiovisual o con la ley de cine, ¿no? Pero la administración está tan abierta a escuchar, y esto es una sorpresa que me he llevado yo cuando he entrado a trabajar para la administración, la capacidad de escucha que tiene, que es brutal. Y esto la administración es un ente, pero también son personas, y las personas que están detrás de esto y que han estado detrás del plan y que son los funcionarios que están sacando esto adelante, se lo creen muchísimo, están muy convencidos de este plan y están trabajando un montón, pero un montón de horas para sacar esto adelante. Y yo creo que se nota, o sea, que se nota que hay un consenso, que hay una armonía, y conflictos yo no, aparte de lo que ha pasado con lo de los productores independientes y demás, no he notado que un sector, pues cine publicitario, que era un sector que nunca se le tiene en cuenta, porque como está muy vinculado a la parte económica, pues no se le tiene tan en cuenta. Pero claro, los datos del sector de cine publicitario son loquísimos. Si los de cine son altos, o sea, los de plataformas son altos, los de cine publicitario, lo veréis en el informe, la facturación es tremendísima. Entonces yo creo que hay bastante armonía, no hay... Bueno, pues sí, pues de vez en cuando a lo mejor alguno de los sectores más tradicionales y más clásicos del cine, pues
a lo mejor hace como de, ay, que ya no soy yo solo en todo esto, ¿no? En este baile. Pero yo creo que, jolín, con los datos que hay de empleo y todo, está todo el mundo remando a favor. Bien, pues ahora me aprovecho yo para cerrar. También es verdad que estamos fuera de tiempo, pero creo que nos has dejado tan ilusionados también a nosotros con vuestro trabajo, que creo que estamos muy interesados en seguir escuchándote. La pena es no poder... Antes me decía, tengo preparado como para 4, 5, 6 horas. Digo, sí. Sí, es que siempre, la invitación que te han hecho en la comida también te la traslado yo. Volveremos a invitarte a venir a que compartas con nosotros todos estos datos. Yo me he quedado con alguna que otra sorpresa también en tu intervención. De hecho, has hablado del pleno empleo en el audiovisual y de la falta de profesionales. Cuando nosotros no paramos de hablar del gran paro que hay en el mundo del audiovisual, el trabajo estacional, que tengo un proyecto y luego a ver cuándo me sale el siguiente. A mí me ha sorprendido que hablases del pleno empleo en audiovisual y que faltan profesionales. Oh, qué pena que no estén aquí nuestros alumnos para escucharte, pues para que se ilusionen de que están trabajando. ¿Cómo hacer para que vuestros alumnos se enteren de todas estas oportunidades que está habiendo? Pues gracias a que has venido a hablar con nosotros serviremos de altavoces para ellos. Después, estoy de acuerdo contigo en lo de las humanidades que deben liderar lo tecnológico, que a veces nos estamos perdiendo detrás de los botones, detrás de todo lo digital. Y yo también en el aula suelo decir, ¿para qué queréis saber manejar las herramientas si no tenéis nada que contar? Hay que tener algo en la cabeza para contar, hay que saber utilizar las herramientas y creo que las humanidades también están en eso. Pero también hay un par de cuestiones. Creo que desde que yo empecé a estudiar, ya por los 90, ya se hablaba de construir industria. 30, 40 años después seguimos hablando de construir industria. Creo que ya en Salamanca, en aquellas conversaciones de cine, se hablaba del raquitismo y había que construir industria. ¿Cuándo vamos a terminar de construir la industria? Es decir, todos son planes, proyectos, ayudas, subvenciones, todos aquellos que miran mal al audiovisual por ser el sector subvencionado, el sector que nada más te hace pedir y lo da. Ahí también están los datos para decir, oye, que también aportamos al PIB una gran cantidad, pero claro, el concepto construir industria, lo has repetido varias veces porque es lo que siempre decimos en este tipo de cosas, construir industria. ¿Qué hace falta para terminar de construir la industria? Sé que es una pregunta difícil, pero es una reflexión que me gustaría hacer de alto contigo. Lo tenemos identificado, hay muchísimas variables, pero bueno, lo primero de decir que el sector audiovisual no es el más subvencionado, que yo he trabajado para otros sectores que tienen fama de mucho más, ¿no? como más motor económico. Y no hablas de los rescates bancarios, ¿no? Que también están muy bien pero también, subvencionados. pero que no tienen fama de estar subvencionados precisamente quizá porque dentro del sector nos falta contar bien el retorno económico que tiene todo este tipo de cosas sobre el PIB, y uno de los problemas es lo que señalábamos, que es cómo lo medimos, ¿vale? Entonces estamos trabajando en eso para que sea mejor. Si leéis cualquier libro blanco del sector audiovisual, casi todos, el diagnóstico que hay de las empresas del sector audiovisual es que hay unas cuantas pequeñas, unas pocas grandes empresas que facturan mucho, puede ser televisión, puede ser productoras de videojuegos o de animación, que facturan mucho y que son muy grandes, pero hay muy pocas, y hay un montón de pymes o micropymes, pero no tenemos tejido mediano. Entonces, lo que se está trabajando y como la idea de fondo de todas las ayudas que se están haciendo y toda la financiación es que esas micropymes y pymes empiecen a ser más medianas empresas para que luego puedan ser grandes empresas. Y esa es la forma de la transformación de la industria audiovisual. Entonces, esto es una pelota que va de ida y vuelta. Nosotros le preguntamos a las asociaciones cómo podemos hacer, o a los agentes de la industria, qué herramientas financieras necesitáis, qué podemos hacer, no, además, Jolín, es el Ministerio de Economía, para que esas empresas efectivamente pasen de micropymes o pymes a empresas medianas que luego puedan crecer. Y estamos trabajando, ¿no? Todo esto que ha salido ahora de NISA, los ICOs y los KSGRs y demás, es con la idea y la voluntad de que esas empresas y la captación de fondos de inversión
europeos, ¿no? O sea, de los públicos europeos y de los privados que entren en el sector, es para intentar que ese sector se haga más grande, con empresas más fuertes y que se mantengan dentro de como empresas españolas. Y ese es un poco el objetivo. El diagnóstico está hecho y estamos en ello, tanto desde, ya os digo que esto es una colaboración público-privada 100%, tanto desde el sector como desde la administración, juntos para intentar solucionar ese asunto. Y una última cosa, porque también, ya que has venido a vernos, que te lleves un encargo. Vale. Sobre todo porque la medida 4, la medida de formación. Porque cada vez que nos sentamos a hablar de formación, siempre hablamos de la formación del sector, de reciclar a los trabajadores, de crear nuevos trabajadores, nuevos profesionales, nuevos perfiles profesionales. Pero hay algo que ahora creo que fue hace mes y medio que estaba sentado con la mesa del sector, la mesa sectorial del cine andaluz, y se habló de esto y quiero volverlo a hablar contigo. Sobre todo porque también me congratulo que haya 13 ministerios que estén hablando entre sí y no se estén peleando, sean del partido político, sea del partido en el gobierno, sea de la ideología que sea. Porque sí que hubo una respuesta por parte del de la parte de la Consejería de Cultura que estaba en aquella mesa, que decía, vale, es que educación lo lleva la otra parte del gobierno. Y entonces tenemos que hablar entre nosotros y a veces las consejerías no se hablan entre sí. Los ministerios tampoco. Entonces, hay una parte de la formación que, además, me voy a aprovechar de un término que fue el representante de AEDABA, Rogelio Delgado, que él hablaba de formar públicos. La formación de los públicos. Formar para tener más público, pero también formarlos para que quieran ver el audiovisual, consumir el audiovisual español, y hace falta la formación también de la ciudadanía, lo que se llama la alfabetización mediática, lo que era hasta hace poco cultura audiovisual dentro de los planes de estudio de bachillerato, que acaban de, este es el último año que va a haber cultura audiovisual en segundo de bachillerato. Creo que cultura debería hablar con educación para tener en cuenta, porque siempre miramos el modelo francés, y el modelo francés es muy de educar, hablamos del chauvinismo, ¿vale? Pero hablamos de ellos creen en su producto, aman su producto, buscan su producto, y eso hace que la industria también se mantenga en su propio mercado. Está muy bien buscar el mercado extranjero, pero a veces hay que trabajar también para crear el mercado propio. Entonces, en esas líneas de formación, ¿tenéis también la formación de la ciudadanía o solamente se habla de formar profesionales? El Ministerio de Cultura, y además acaban de volver a sacar la plataforma de formación a través de cortometrajes para institutos y demás, y eso lo hace todo a través del Ministerio de Cultura, pero sí que existen líneas específicas de formación a través del audiovisual. O sea, es formación en audiovisual, como estás diciendo, formación de públicos y también del uso del audiovisual como herramienta didáctica dentro del aula. Y eso tienen sus propios planes, ¿no? Esta formación es solo para profesionales del sector. Y una cosa, como creo que hay varios profesores aquí, el Instituto AZ de Radio y Televisión Abierta tiene convocatoria abierta para profesores y para presentar cursos o para crear unidades didácticas, por supuesto remunerado, por si tenéis alguna cosa que proponer o creáis que hay una laguna que cubrir, pues es el momento, porque hay una convocatoria, van abriendo, ¿no? Necesitamos profesores para el curso de no sé qué, o necesitamos la unidad didáctica de no sé qué curso, o necesitamos una productora audiovisual que nos grabe el curso, se llama Proyecto AZ de Radio y Televisión Española, y una de las pestañas de arriba es donde lo pone. Perfecto, pues. Y en la newsletter, cuando salen convocatorias, avisamos también. Pues muy bien, si os parece, cerramos con esto. Muchas gracias, Senar. Encantados con haberte escuchado. Tienes aquí tu casa y volverás. Sí, volveré, que quiero contaros el informe. Muchas gracias. Gracias.